que hemos visto era una del tabernáculo, tipología del cielo. La segunda fue Moisés, tipología de Cristo. Y hoy vamos a concluir con la última. Apenas lo tienen, nos vamos a levantar sobre nuestros pies, amada iglesia. Gloria al Señor. Primera de Corintios 5:7. Dice la palabra del Señor, y vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Dice, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a volverlo a leer, pero que nos escuchemos todos, amados hermanos. Hay algunos que vienen cansados de la playa o están pensando en la playa todavía, no sé. Vamos a volverlo a leer todos juntos. Amén. Dice, limpiaos, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, diga, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Padre de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios, pongo esta enseñanza, Señor, tipológica delante de tu presencia, y te pido, Espíritu de Dios, en esta preciosa, santa y hermosa mañana, que me uses, Padre, para poder enseñar a tu pueblo y para poder ser instruidos a través de tu santa y divina palabra, Dios. Quita, Señor, todo cansancio, toda pesadez, toda distracción de este lugar en este día, Señor, y que tu palabra penetre, Dios, y nos enseñe y haga que nosotros podamos entenderla para la gloria y la honra de tu santo, glorioso y maravilloso nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Vamos a apagar nuestros celulares si lo tienen encendido. Vamos a apagarlos para no distraernos en este tiempo de la palabra del Señor. Recordarles que mañana continuamos nuevamente con la enseñanza de escatología, con el tema las características del anticristo. Entonces mañana retornamos nuevamente todos a las 7 de la noche, todos los que están conmigo en esta academia, para seguir siendo instruidos. Amén. He titulado esta enseñanza La Pascua, tipología de Cristo, o Pascua, simbología de Jesucristo. Muchas veces celebramos la Semana Santa, a pesar de que ahora la Semana Santa se ha hecho más que todo, digamos, comercial. Mucha gente desea que llegue la Semana Santa, y no es que está mal, para pasear, para irse para la playa, para irse a broncear, para tomar guaro, para celebrar fiestas, y pierden por un momento el verdadero concepto de lo que son estos 3 días, prácticamente, de lo que simboliza esta fecha tan especial para los creyentes. Hoy por hoy verdaderamente se ha perdido mucho, aún el respeto a estos días. El sábado antepasado estaba en el Más con Menos comprando unas cosas y me llamó la atención cómo la gente empezaba a comprar cajas y cajas de cervezas para estos días. O sea, Cristo verdaderamente se ha salido del verdadero concepto de lo que es la Pascua, o de lo que es la Semana Santa, o la Semana Mayor, como le llaman otros por ahí. Amén. Hoy vamos a ver qué significado tiene la Pascua, juntamente relacionada con Jesucristo. Dice, cuando recordamos la cruz, recordamos nuestro sacrificio. La muerte de Cristo es nuestra ofrenda perfecta por el pecado. Su sangre es la sangre del nuevo pacto.
Vemos también ahí nuestro Cordero Pascual una vez al año, en primavera. Israel acostumbraba a celebrar la Pascua. Cada familia debía tomar un cordero y sacrificarlo a Dios. Se reunían juntos y comían el cordero junto con hierbas amargas y pan sin levadura. Y la primera Pascua fue comida en Egipto antes de enviar su última plaga sobre los egipcios. La institución de la Pascua nace la última noche en la que el pueblo de Israel iba a ser liberados. De ahí parte esa fecha en la que cada año el pueblo de Israel celebraba el día de la Pascua como el recordatorio del día en que Dios los libertó de la servidumbre o del pueblo de Egipto. Egipto es el lugar de nacimiento, el lugar de institución donde nace esta gran fiesta que es la Pascua, o la que usted conoce en estos días como la Semana Santa. Amén. Antes de que Dios enviara la última plaga, la plaga de los primogénitos, donde todos los primogénitos de Egipto, aún animales y todos mueren, esa misma noche cuando pasó el destructor sobre Egipto, ahí se constituye y ahí nace el primer día de la celebración de la Pascua, con hierbas amargas, con pan sin levadura y con un cordero, el cual era ya tipología del Cordero de Dios, que vendría 5000 años más adelante a ser la Pascua de la humanidad. Amén. Voy a ir despacio porque esto más que todo no es una predicación, es una enseñanza como las que hemos venido enseñando, para que usted tenga claridad de todas estas fechas y la simbología que tienen detrás de cada una de ellas. Amén. Primero que es nada, ¿qué significa Pascua, amado hermano? ¿Qué significa esta palabra y qué encierra la palabra Pascua? Dice que esta palabra es un término del hebreo pesash, que significa de pesar, y está en el Éxodo 12, 13, del 22, 23 y 27, y significa el paso al otro lado, porque ese día Dios nos pasó al otro lado. Pascua significa el paso al otro lado. Significa que Dios estaba pasando al pueblo de Israel de la esclavitud a la liberación. Pasar de Egipto, el mundo, pasar a ser libres. Entonces la palabra Pascua viene del concepto Pesash y significa el paso al otro lado. Qué gran noche debieron haber tenido el pueblo de Israel esa noche, esa celebración. Después de tantos años de esclavitud, de opresión, de estar bajo el látigo de Faraón, esa noche estaban celebrando el día de su liberación, el día donde Dios los iba a tomar de Egipto y los iba a pasar a la tierra o al lugar de la liberación. 400 años, 430 años llegó el día donde Dios cumple su promesa, el día donde Dios le había levantado al libertador. Había llegado la noche de celebrar que iba a ser un pueblo libre, porque había llegado el momento de su liberación. Era una noche para celebrar, amados hermanos. Era una noche para fiesta. Era una noche para estar ahí todos unánimes en familia, esperando ese momento tan esperado para la casa de Israel, que era el día de su libertad y el día de su liberación. Verdaderamente, muchas veces nosotros olvidamos, tenemos fechas importantes en nuestra vida. Es la fecha quizás del aniversario, la fecha de tu cumpleaños, la fecha cuando te graduaste. Pero para mí, una de las fechas más importantes que el cristiano tiene que tener es el día en el que recibió a Cristo. Esa noche en la que Dios te pasó de la esclavitud y te llevó a la liberación. Verdaderamente tenemos en nuestro corazón ese día, amado hermano. Si yo te preguntara a ti cuál fue el día en el que tú recibiste a Cristo, tú me dirías, fue el día X, a la hora X, en X lugar. El día en que
usted y yo recibimos a Cristo debería ser un día marcado en el almanaque, porque es un día donde cada año deberíamos de celebrar que fue el día donde Dios nos pasó de la esclavitud, donde nos pasó del mundo de las tinieblas a la libertad y a la luz admirable en Jesucristo. Amén. Amén. Para Israel este día es un día de mucha celebración, y nosotros tenemos que celebrarlo en nuestra vida personal, porque el día en que Cristo nos libertó fue el día en que nos pasó de la esclavitud, del pecado y de los vicios y de la muerte a una libertad verdadera en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces eso significa Pascua, el paso al otro lado. Dice que fue instituida en Egipto con el fin de conmemorar el acontecimiento fundamental de la liberación de los israelitas. Ese día conocido como Pascua, nace en Egipto. Y es el fin de conmemorar, o sea, es el día donde los israelitas celebran con gran gozo, porque fueron libres de la esclavitud y llevados a la tierra prometida. Amén. Amén. Eso significa Pascua, amado hermano, pasar del otro lado. Y la gente celebra en estos días y creen que celebrar en estos días es tomar guaro, es andar en otras cosas, y lo que menos recordamos es que es una fecha especial para la nación de Israel, porque fue el día de su liberación. Es el día donde el Cordero simboliza, en medio de la Pascua, que vendría 4000 años a libertar a toda la humanidad del pecado y a llevarlos a la libertad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Primer punto, tipología Pascua de Cristo. Vamos a ir al Éxodo 12:5, amados hermanos. Y aquí entramos a que usted vea la tipología que hay en medio de la Pascua juntamente con Jesucristo. Éxodo 12:5. No sé si tiene una canción ahí que me ayude, Steven, por favor. Éxodo 12:5. Vamos a ir al Éxodo para que usted aprenda la primera tipología del Cordero de Dios. Éxodo 12:5 dice, aquí están hablando de la celebración de la Pascua en Israel, o sea, el día en que se constituye la Pascua. ¿Cuál fue la directriz de parte de Dios a Moisés de cómo tenían que realizarla? Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Éxodo 12:5 dice, habla de un cordero perfecto. El cordero que tenía que ser tomado para la noche de la Pascua tenía que ser un cordero sin mancha y sin defecto. Un cordero que no tuviera una oreja, un cordero que le faltara una pezuña, un cordero que estuviera medio enfermo, no funcionaba, porque tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, sin ninguna enfermedad, sin ningún tipo de defecto en su cuerpo, para celebrar la Pascua, la noche en la que el pueblo de Israel iba a ser libre. Dice que no podía tener ningún defecto que pudiera ser rechazado para el sacrificio. Si tenía un defecto, si ese cordero en la noche de Pascua le faltaba una oreja o le faltaba una mitad de su pierna, iba a ser rechazado de parte de Dios. Dios no lo iba a aceptar como el cordero para el sacrificio de la Pascua. Esto simboliza a Jesucristo. Cristo, cuando vino a esta tierra, en simbología del Cordero de Dios, dice la palabra que Cristo fue un hombre perfecto delante de Dios, sin mancha y sin ningún defecto. Tenía que ser el cordero para el sacrificio de la humanidad. Este cordero de la Pascua representa a Jesucristo, el cordero sin defecto y sin mancha, acepto delante de Dios, amada iglesia. Dice la Biblia, nos dice, fue el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, aquel que Dios aceptó delante de él para el perdón de nuestros pecados. El Cordero sacrificado hace 2000 años y resto, que hoy se celebra la resurrección de Cristo de entre los muertos, fue un Cordero sin mancha, sin contaminación, y tenía que ser acepto delante de Dios. Dios recibió el sacrificio de Cristo por el perdón de los pecados, porque Cristo representaba en esa cruz el Cordero, la Pascua ofrendada delante de Dios para el perdón de nuestros pecados.
Tenía que ser limpio, puro y sin mancha. Otra característica del Cordero Pascual era su edad y su año. Cuando el Cordero era escogido para el sacrificio de la Pascua, tenía que ser un Cordero de un año. No podía pasar de más años. O sea, tenía que estar en su fortaleza. Tenía que ser un Cordero fuerte, sano. Porque se habla que en la edad del Cordero, un año para este Cordero era en su momento. O sea, estaba en su buena salud, en su buen peso, en su buena característica para poder ser sacrificado. Se habla de que Cristo fue sacrificado a los 33 años. Los 33 años es la edad más buena para el hombre. Si usted tiene 33 años, amado hermano, usted está viviendo la etapa mejor de su vida. Porque la etapa mejor para el ser humano son los 33 años. Es donde el cuerpo está fortalecido. Es donde el cuerpo está con buenas fuerzas, con buenos nutrientes. Cristo murió a los 33 años porque Cristo murió en la edad perfecta del hombre para entregar su vida en la cruz del Calvario. Cristo no murió a los 33 años simplemente porque a Dios se le antojó. Se habla que el cuerpo de Cristo en los 33 años que Él tenía estaba en la mejor etapa de su vida. Estaba en las mejores fuerzas, estaba en lo mejor de su vida. ¿Cuántos verdaderamente desearan morir cuando estamos en la mejor etapa de nuestra vida, amado hermano? Y Cristo en la mejor etapa de su vida entregó su vida en la cruz del Calvario. Él se negó a sí mismo, estando en su mejor etapa de vida, estando en sus mejores años. El Cordero fue a entregar su vida a la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros estamos con buenas energías, estamos en la mejor etapa de nuestra vida y nos negamos para entregarle nuestra vida a Cristo en servicio, en alabanza, en honor y gloria. Pero el Cordero Pascual entregó su vida en la cruz del Calvario sin mancha y sin defecto y en la mejor etapa de su vida. Amén. Entonces la primera tipología de Cristo con el Cordero es que cuando celebraron la Pascua en Egipto era un Cordero sin mancha y sin defecto. Y el Cordero en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret, entregó su vida sin mancha, sin contaminación, sin pecado y en ofrenda agradable delante de Dios. Amén. Por eso denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Por eso en estos días, amado hermano, son días para meditar. Son días verdaderamente para sentarse uno y meditar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús entregó su vida en una cruz, tipología de Pascua. Él es nuestra Pascua, porque por medio de Él el sacrificio fue acepto delante de Dios, y por medio de Él podemos decir: Dios nos pasó al otro lado, a la libertad, al gozo eterno, a las bendiciones de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Y a veces la iglesia ve estas fechas como algo perezoso. Los domingos y el día de la resurrección es cuando debería estar toda la iglesia celebrando que Cristo se levantó entre los muertos. Es cuando todos deberíamos estar gozosos, unánimes, porque Él se levantó entre los muertos y está a la diestra del Padre y ha intercedido e intercede por cada día por nosotros delante del Padre. Y a veces la misma iglesia evangélica se convierte en religiosa. Como ahora decía Imara, hoy es un día para celebrar. Está celebrando, estamos celebrando verdaderamente que Jesús se levantó entre los muertos, revestido de poder y de gloria. Estaremos celebrando que el Cordero, que nuestra Pascua venció en la cruz del Calvario y que Él fue acepto delante de Dios por el perdón de nuestros pecados. Él nos trasladó de la muerte a la vida eterna, porque Cristo fue acepto delante de Dios. El Cordero, la Pascua de nosotros fue acepta delante del Padre Celestial, amado hermano. Y entregó su vida en la mejor etapa de su vida. Y nosotros a veces nos cuesta entregar de nosotros, cuando estamos en los mejores momentos, parte de nosotros a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Segunda característica de la tipología de Pascua y Cristo: la sangre del Cordero era la señal para no morir. Cuando Dios le da la orden a Moisés
y le dice que va a pasar el ángel de la muerte. Y le dice, dile a los israelitas que tomen un cordero, que lo sacrifiquen, que lo degollen, que se desangre, y la sangre del cordero que ustedes van a recoger, con esa sangre van a ponerla sobre los linderos de su casa. Y cuando el ángel de la muerte pase y vea la señal de la sangre, pasará lejos de ustedes. Ahí hay una tipología de Cristo. Esa sangre en los linderos de la casa representa la sangre del cordero que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Y dice que esa noche el ángel de la muerte descendió sobre todo Egipto, y todos los primogénitos, aún hasta el hijo de Faraón, esa noche fueron muertos. Y el ángel pasó en medio de Egipto, en medio del pueblo, y cuando vio la sangre, el ángel sabía que sobre esa familia no los podía destruir, porque estaba la sangre de un cordero, representando la sangre derramada del Cordero de Dios. Más adelante, esa sangre que liberta, esa sangre que sana, esa sangre que perdonó nuestros pecados, en el medio de Egipto estaba ya siendo representada, porque cuando el ángel la veía, sabía que no podía traer destrucción sobre esa casa. La sangre del cordero era la señal para no morir. La sangre como señal en Éxodo 12:22. Vamos a ir al Éxodo 12:22. Dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dentil y de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta por la mañana. La sangre en la puerta del dentil de las casas era la única señal que el ángel destructor vería a pasar de largo. Por lo tanto, la sangre del cordero se constituía en la sangre del Salvador. Cuando mataban al cordero, lo degollaban y tenía que desangrarse totalmente. Recogían la sangre y sobre los dinteles marcaban. Cuando Cristo murió en la cruz, la palabra dice que Él se desangró completamente. Cristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para la salvación de la humanidad. Escúcheme en esto, amado hermano. Cristo se desangra totalmente, porque cuando su lanza entra en el costado, de lo que Él sale es agua. Ya toda la sangre había sido derramada. El cordero se desangró por el perdón de nuestros pecados. En los tiempos finales, en los tiempos del juicio final, Apocalipsis habla de que vendrá el ángel destructor y descenderá sobre la tierra y sobre aquellos en los cuales esté la marca o la sangre del cordero sobre ellos. El ángel de la muerte pasará de lejos y no lo destruirá. Nosotros fuimos lavados con la sangre del cordero. Hay un error por ahí teológico que la gente dice: me cubro con la sangre de Cristo. Eso no es bíblico, porque usted está cubierto de que recibió a Cristo con la sangre. Cuando venga el ángel destructor en el juicio final, aquellos sobre los cuales está la sangre del cordero marcada sobre ellos, el destructor pasará de lejos. Pregunto, muchas veces estamos dentro de la iglesia, muchas veces participamos de la iglesia, pero muchas veces no hemos sido lavados con la sangre del cordero y hemos recibido a Cristo verdaderamente en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. La persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador
ha sido lavado y redimido sobre la sangre del Cordero. Y cuando pase el ángel destructor en el juicio final sobre aquellos que está la sangre del Cordero, pasará de lejos y no vendrá la destrucción. La sangre en los linderos en la noche de Pascua en tierra de Egipto representaba 5000 años más adelante que Jesús iba a desangrar por usted y por mí, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, amado hermano, Jesús derrama su sangre mientras el Cordero le cortaban la yugular por donde salía la sangre. El cuerpo de Cristo fue perforado por todas partes. Esta sangre derramada es la señal para que nadie perezca. Cuando venga el ángel del juicio final, pasará de largo, porque ha visto la señal en la vida de las personas. ¿Estará viendo el enemigo en nosotros esa señal? ¿Estará la sangre del Cordero de Dios en señal sobre nuestra vida, amado hermano? ¿Estará esa sangre verdaderamente sobre nosotros? Hay gente que invoca la sangre del Cordero como invocar a un santo, como invocar a San Malaquías, como invocar a cualquier hombre. La sangre de Cristo es santa y bendita, tiene poder, porque esa sangre te libertó. Y por medio de esa sangre tú y yo hoy estamos aquí, sabiendo que si Cristo hoy viene, nos vamos con Él por toda la eternidad. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario y que simboliza la sangre en Egipto, es esa sangre por la cual Dios nos perdonó, nos limpió y ahora tenemos acceso delante de la presencia del Padre. Es por la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario que tenemos acceso, vida eterna, y hemos sido aceptos delante de Dios, porque por la sangre del Cordero nuestros pecados fueron limpiados y ahora fuimos perdonados y somos llamados hijos de Dios por medio del sacrificio acepto en la cruz del Calvario. Den un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Tercera parte, Jesucristo, nuestra Pascua. El Cordero Pascual era preparado de antemano 4 días antes. Éxodo 12, del 3 al 5. Tenía que ser de 1 año, sin tacha y sin defecto. 4 días antes de la Pascua, el Cordero era preparado. Tomaban el corderito, lo preparaban sin defecto, sin mancha, y lo separaban, apartado para la noche de la celebración de la Pascua. Cristo fue preparado desde antes de todas las cosas para entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sabe, amado hermano? Juan 1:29 me dice que Dios, el Padre, había preparado a su Hijo, lo había apartado para que en el momento en el que Él entregara su vida en la cruz del Calvario, Él anteriormente había sido listo y preparado para nosotros. A Cristo no se le antojó una noche, una semana antes de venir a esta tierra. Al Padre no se le antojó de un momento a otro enviar a un Salvador. Desde antes de todas las cosas, ya Dios tenía predestinado que Jesús viniera a esta tierra. Cuando Dios creó al hombre y cuando creó a Adán y a Eva, Dios sabía que el hombre iba a fallar. El hombre por su naturaleza es malagradecido. El hombre por su naturaleza pecaminosa siempre ha sido malagradecido con Dios. Dios lo bendice y se aparta. Dios lo tiene sano y se aparta. Antes de que Adán y Eva fallara, ya Dios había preparado al Cordero. Y años, miles de años adelante, Cristo iba a venir a esta tierra a entregar su vida en la cruz del Calvario. Jesús vino a esta tierra hace 2000 y resto de años
pero anteriormente fue preparado para usted y para mí. Fue separado, fue preparado para que cuando viniera a esta tierra entregara su vida delante del Padre y fuera acepto por nuestros pecados. Por eso, amado hermano, a mí me llama tanto la atención cómo han cambiado estas fechas. Hay gente que espera estas fechas, como lo digo, para olvidarse verdaderamente de cuál es el concepto. ¿Tiene usted claro verdaderamente de lo que es la Pascua? ¿Tiene usted claro verdaderamente de lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Tiene usted claro de que Dios tomó a su Hijo y lo apartó para el perdón de nosotros y por el perdón de toda la humanidad? Cristo vino a esta tierra a entregar su vida, a entregarse por amor hacia nosotros, entregándose en ofrenda delante del Padre para el perdón de nuestros pecados, amado hermano. La Pascua representa que en Israel 4 días antes separaban el cordero. Miles de años antes, Dios el Padre había preparado al Rey de Reyes y Señor de Señores para que descendiera a esta tierra y entregara su vida en la cruz del Calvario. Y hoy usted y yo pudiéramos decir que somos salvos por gracia, por la misericordia y por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y hoy hace 2000 años se levantó el Cordero de entre los muertos, vencedor, venciendo para vencer, y está a la diestra del Padre, revestido de gloria, de honra y de alabanza. Den un aplauso al que está a la diestra del Padre. El Cordero Pascual era sacrificado en sustitución de Israel, el primogénito de Jehová, librado de la muerte. Éxodo 4:22. En los tiempos antiguos, una vez al año, el sacerdote entraba al lugar santo con un cordero en ofrenda del pecado de todo ese año de Israel. Dicen que al sacerdote le amarraban unas bolitas y lo amarraban de aquí, y el sacerdote entraba con el cordero y las bolitas iban sonando clink, 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 clink. Si dejaban de sonar, sabían que el sacerdote entró en pecado y había caído muerto. Lo jalaban y lo sacaban. Pero cuando ese sacerdote entraba con el cordero y las bolitas sonaban y sonaban y sonaban y sonaban, y cuando volvía a salir, salía vivo, sabía que por un año Dios había perdonado el pecado de la nación de Israel. Ya vino uno, el Cordero de Dios. Ya nosotros no necesitamos de sacrificar corderos, porque ya hubo uno que entregó su vida en sacrificio y acepto delante de Dios por usted y por mí. Ya usted no ocupa sacrificios humanos. Ya usted no ocupa sacrificar un buey, un cordero, porque ya hubo uno que se entregó en su vida, el Cordero de Pascua, Jesús de Nazaret, por el perdón del pecado de toda la humanidad y de todas las generaciones que estén por delante. Esos días es para celebrar ese momento tan especial. Esos días es para meditar, amado hermano, y saber que ya el sacrificio fue dado en la cruz del Calvario. Amén. Amén, así es. Jesús es nuestra Pascua. Él fue nuestro Cordero, inmolado, destrozado, sin mancha, sin defecto, sin pecado, acepto delante de Dios. Por eso cuando Jesús muere dice, consumado es. Padre, la deuda fue
Que hoy muchos celebran ese día con guarda. Y hoy muchos celebran estos días como un día cualquiera. Ese día no es un día cualquiera ni para usted ni para mí, porque Jesús es nuestra Pascua y por medio de Él podemos decir: tenemos vida eterna y aceptos delante de Dios por el Cordero Pascual. Den un aplauso a Él. Cristo fue el primogénito nacido de María y el unigénito de Dios, que murió por los primogénitos, el pueblo espiritual. Hebreos 12:23. El primogénito nacido de María y el unigénito de Dios, que murió por un pueblo espiritual. Usted sabe que Cristo, cuando estaba muriendo en ese momento, lo veía a usted y me veía a mí. Él veía todas las generaciones que vendrían por delante. Él estaba entregando su vida por nosotros. Amén. Amén, así es. Eso es para uno muchas veces, amado hermano, meditar que estar en Jesucristo es un privilegio. Así es. César estaba en la cruz y decía: Marta, por ti lo hago. Carlos, por ti lo hago. Jorge, por ti lo hago. Y empezaba a pronunciar quizás cada nombre de todos los que no habían nacido, porque Él nos veía en un futuro siendo parte de ese sacrificio, amado hermano. ¿Cómo no es de celebrar? ¿Cómo no hemos de celebrar este día tan especial? ¿Cómo no hemos de meditar en estos días? En estos días que verdaderamente son esos días, por lo menos, para detenerse un momento y saber que por Él y por su misericordia estamos donde estamos. El Cordero Pascual tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes, es decir, de 2:30 a las 5 p.m. El Cordero Pascual, el animalito, tenía que ser sacrificado el viernes, el día de Pascua, entre 2:30 a 5 de la tarde. No podía pasar de esa hora, porque ya esto venía el sábado, el día de reposo. Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Dice que cuando Él murió, hubo un gran terremoto. El cielo se oscureció y los muertos resucitaron de sus tumbas. El velo del templo se rasgó por 2 partes. Tipología del Cordero Pascual: entre 2:30 a 5 tenía que ser sacrificado. Nuestro Salvador y Mesías, a las 3 de la tarde, entregó su espíritu al Padre por amor y misericordia por nosotros. Amén. Se habla de que en Israel se descubrió, los geólogos descubrieron, haciendo estudios, que hace 2000 años estuvo un terremoto de gran magnitud sobre la tierra. Ahí están las pruebas de que a las 3 de la tarde nuestro Cordero Pascual dijo: consumado es. Iglesia de Vino Nuevo, la deuda por ustedes fue cancelada. Han sido liberados de la muerte
para que tengan vida eterna en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Rey de Reyes. ¡En el grito de júbilo! El libro santo no miente. Lo que aquí está escrito sucedió. Lo que aquí está escrito aconteció. Aquí habla de que el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra Pascua, iba a venir a entregar su vida en la cruz del Calvario, y hace 2000 años y resto se celebró nuestra Pascua. Jesús de Nazaret fue crucificado, fue molido, fue desangrado para que usted y yo hoy tuviéramos vida eterna en Jesús de Nazaret. Por medio de nuestra Pascua, Jesús de Nazaret, somos más que vencedores. Dice que esa tarde, antes de que él entregara su vida, el cielo se oscureció y el Padre se alejó de Jesús, se aleja del Hijo, y toda esa oscuridad simboliza el pecado de toda la humanidad antepasada de ese momento y de las generaciones. Y viene todo el pecado de toda la maldad de los hombres, fornicación, idolatría y todo, y es posada sobre Jesucristo. El cielo se oscurece y el Padre se aleja, porque el Padre no puede tener cercanidad al pecado. A las 3 de la tarde, nuestro pecado fue perdonado. A las 3 de la tarde, nuestro pecado fue pagado con la sangre del Cordero. Amada iglesia, ¿cómo no hemos de alabarlo? ¿Cómo no hemos de bendecirlo? ¿Cómo no hemos de desear que vengan los domingos para exaltar su nombre? ¿Cómo no hemos de desear de caminar en santidad y en obediencia si nuestra Pascua fue acepto delante de Dios, puro, limpio y sin mancha y sin contaminación? Él se guardó para usted y para mí. Él guardó su vida en santidad y en obediencia para el día del sacrificio. Jesús de Nazaret murió a las 3 de la tarde, pero hoy le tengo una mala noticia nuevamente al diablo. Hace 2000 años y resto, Él se levantó entre los muertos y salió venciendo para vencer y más que vencedor. Y hoy la iglesia tiene que celebrarlo, porque por medio de la resurrección de Cristo, hoy estamos juntamente con Él, siendo más que vencedores. El Cordero Pascual tenía que hacer asado entero, no se podía quebrar hueso suyo, Números 9:12, ni dejar para el día de reposo. Cuando Israel celebraba la Pascua, el cuerpo del Cordero tenía que ser asado totalmente, no se le podía quebrar ni un solo hueso. Jesús de Nazaret, Isaías lo declara, que sus huesos no fueron quebrados. Cuando crucificaban a la gente y la gente no moría y no moría, le quebraban las piernas para que se ahogaran. Cuando llegan los soldados romanos a quebrar las piernas a Jesús, dicen: ya no hace falta, está muerto. Nuestro Cordero, a él ni un solo hueso fue quebrado, igualmente como lo simboliza el Cordero Pascual de Israel. Nuestro Cordero, ni un solo hueso de él fue quebrado, amada iglesia. Por eso, un día que daba una clase, yo decía a la gente: la Biblia se interpreta por sí misma. Si usted compara todos los acontecimientos, usted se va a dar cuenta que cuando Cristo entregó su vida y murió, proféticamente se estaba cumpliendo lo de los profetas.
quiere que le recuerde esa profecía, amado hermano, que Él volverá, pero ya no viene como el Cordero, ya no viene a entregar su vida en una cruz, ahora viene como el león de la tribu de Judá, a levantar a su iglesia, a levantar a los que perseveraron, a levantar a los que se mantuvieron, a levantar a los que fueron valientes y llevarlos con Él por toda la eternidad. Y voy terminando. Cristo, el Señor Jesucristo es el Cordero que fue muerto por nosotros. Juan 1 del 29 al 36. Cristo, al ser nuestro Cordero, es el medio por el cual somos liberados de la condenación eterna. La Pascua es Jesucristo. Nuestra Pascua es Jesús, que nos libertó de la esclavitud del pecado y nos llevó a una vida eterna. Por eso me llamó la atención ese meme que pusieron ahí, ese muchacho que sale todo triste y dice: ¿por qué estás triste? Porque en Semana Santa todo el mundo anda en la playa. Y le pone a la persona: es que Semana Santa no es para ir a la playa, Semana Santa es para celebrar al que se levantó de los muertos, Jesús de Nazaret. ¿Has celebrado tú esa Pascua? Estaremos celebrando hoy un día para nosotros de gran gloria. Cristo no está en una cruz como lo presentan en otros lados, clavado, guindando. Él no está ahí. Él está en el tercer cielo, a la diestra del Padre, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Príncipe de los Príncipes y como el deseado de las naciones. Yo le invito a que incline su cabeza, iglesia. Vimos a Moisés como tipología de Cristo. Vimos el tabernáculo, tipología del cielo, de Cristo también. Y hoy vimos que la Pascua en sí es Jesús. Hoy por hoy todavía gran parte de la nación de Israel guarda el Sabbat. El Sabbat comienza el viernes a las 6 de la tarde, porque para los israelitas el día termina a las 6 de la tarde y comienza otro día. Termina a las 6 de la tarde y termina ese día. En Israel todos los ascensores están programados, porque aún tocar una tecla para usar un ascensor es trabajar. Entonces la gente se monta y nada más dice a qué piso y sube automáticamente. A pesar de que muchos viven todavía en la ley de Moisés, pero para ellos estos días son días muy importantes, son días de fiesta, de celebración. Triste que gran parte del pueblo de Israel todavía esperan a un Mesías, y ya el Mesías vino, que ya no viene por entregar su vida en una cruz, viene a levantarnos a nosotros. Amado hermano, si él pasara el ángel de la muerte, el destructor, verá sobre nosotros la sangre del Cordero y pasará de lejos. Verdaderamente hemos entendido
ese Cordero sin mancha y sin defecto, que fue sacrificado el día de la Pascua, es Jesús de Nazaret, perdonando nuestros pecados por amor a ti, por amor a mí. Vamos a levantarnos, iglesia. Tenemos la cena del Señor, pero antes yo quiero que lo adoremos con un cántico. Algunos de los que ministraron a los muchachos en la oración. Yo te invito a que en este día celebres al Cristo resucitado. Yo te invito a que celebremos nuestra Pascua, que es Jesús. El que nos pasa de un lado a otro. Vamos a adorarlo, iglesia. Vamos a exaltarlo en este día. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Adóralo. Exáltalo. Santo su nombre, Dios. Santo es el Cordero de Dios.
Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Señor, por la Pascua. Esa Pascua que eres tú, Señor. Ese Cordero, Señor, inmolado. Ese Cordero, Señor, que entregó toda su sangre en la cruz del Calvario, Señor. Tú eres nuestra Pascua, Jesús. Tú eres nuestra Pascua, aquel que nos pasaste de la muerte a la libertad y a la verdadera vida eterna en Cristo. ¿Cómo debemos de adorarte, Señor, en esta tarde? ¿Cómo debemos de exaltarte si tú entregaste tu vida en amor, Señor? Te ofrendaste delante del Padre por amor hacia nosotros, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde, si te hemos fallado, perdónanos. Si hemos pecado contra ti, Señor, límpianos y lávanos a través de esa sangre que fue derramada toda y totalmente en el madero, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, Señor, porque te entregaste, fuiste, Señor, apartado por el Padre Dios, por sacrificio acepto delante del Padre Dios. Te alabamos, Señor, en esta tarde. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios. Te damos toda la gloria. Te damos toda la honra, Señor. Te damos toda la alabanza, toda adoración. Recibe alabanza, Señor. Recibe nuestra gratitud, nuestra adoración, Señor. ¿Cuántas veces no valoramos eso que tú hiciste, ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario? ¿Cuántas veces pisoteamos ese sacrificio con nuestros actos, Señor? ¿Cuántas veces pisoteamos esa bendita sangre con nuestra manera de vivir? Pero hoy, Señor, hoy entendemos que tú eres nuestra Pascua, tú eres nuestro Cordero, aquel, Señor, que representa la noche, Señor, cuando Israel fue liberada de tierra de Egipto. Tú nos libertaste del mundo, Señor. Tú nos libertaste del mundo y nos pasaste a la vida eterna, Dios. Por eso te adoramos en esta tarde. Por eso hoy celebramos. Por eso hoy celebramos a ese Cordero. A ese Cordero inmolado. Celebra mi iglesia. Celébralo con alabanza. Celébralo con tu oración. Vive con tan solo
Normita también, venga. Normita, no, los que yo voy a llamar, vamos a poner gente diferente hoy, mi Lupa. Tenga Norma, venga. Godo, doña Maggie. Ayúdenme, vamos a poner hoy involucrar gente del pueblo. Ayúdenme a repartir la cena del Señor. Don Mauricio, déjelos a ellos para que ellos...